Un, dos, tres, grabando. Chicos, ¿cómo están? Chicas, chicos. Bueno, les grabamos. A ver, Javi se escucha lejos, como en Chile. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya. Bueno, les queríamos compartir algunas impresiones. Sobre todo sabemos que van a estar haciendo la entrega para que no se olviden de nosotras. Y les queríamos compartir algunas impresiones sobre lo último que charlamos, la clase anterior, ¿no? eh, los detalles, el mirar detalles, mirar accesos. Y bueno, vamos a ir charlando sobre algunas imágenes que les parece que estuvimos seleccionando de acuerdo a lo charlado en la clase anterior, ¿no? ¿No, Javi? Sí, sí. ¿Está del otro Ahí lado te de la iba a cordillera? No, compartir. ahí No, no, está. no te quiero interrumpir mucho en algunas cosas, No pasa nada, es pero, una charla coloquial, pero ¿no? espero que sirva para la Se entrega. ve si yo marco con el mouse? Sí, se ve. Sí, y lo podéis poner en presentación. Bueno, ¿Viste ahí no me pidas que cabecee, no, no lo puedo poner en presentación, va a estar así. cómo lo haces, Tomás? Bueno, fíjense, esto hablamos bastante en la clase, ¿no? Fíjense que ¿cuál es en este objeto que está acá? ¿Cuál es el lateral y cuál es el frente? ¿No? Si Mm, nosotros pensamos en su constitución, es un objeto hasta monocromo, donde hay una materialidad que define la estructura del objeto, que tiene una rigidez, una terminación ahí de un cuero al canto vivo o al corte, y otro tipo de piel interior que es la que presenta esa flexibilidad, ¿no? Que está Bueno, cosida como volcada seguramente, ¿no? Fíjense por el agarre, que un poco sigue esa operación morfológica que define el sí, objeto, ¿no? la envolvente, ¿Cómo? la Envolvente. envolvente que se Perfecto, genera, sí, que lo atraviesa. En el ujú, segundo, fíjense, esto me hace acordar a un trabajo de una de las chicas de un grupo que estaba haciendo que el usuario era una abogada, ¿no? el cual Una referencia a ese trabajo. Eh, trabaja las dobles pieles que se ve acá, que se verifica, exacto, ¿no? Doble piel tiene una definición donde la longitud, la horizontal domina. Fíjense que las operaciones de corte no son azarosas, ¿no? Tienen como una dirección. Esta tiene un tamaño, esta tiene un tamaño menor. Esta no es casual que tenga esta inclinación. tal También cual. se trata de cuero al corte, ven que ahí hay un pespunte. No es una pieza entera, ahí está cortada. Sería muy costoso tener una pieza entera. Después ustedes lo van a poder ver esto, si observan como más detalle, van a ver que todas las secciones que están cortadas tienen un pespunte también, ¿no? Tal La cual. otra piel es más finita, ¿no? Y yo también quería agregar algo. Hablamos de dobles pieles, o en el caso de la segunda dobles piel y la otra, el caso de que tiene como la envolvente que es rígida, pero en las dos hablamos como de esto, de rígido y por interiormente flexibilidad. Mm, Eh, y también molderías que son súper simples, en el caso de la primera, una moldería súper simple que no debe componer más de tres piezas. eh, que forma como una morfología interesante. Eh, y nada, y eso está bueno. Como no siempre pensar en la complejidad, sino a veces en la síntesis para generar morfologías que pueden estar buenas. bueno, vamos a ver otro. Una tipología que se abordó bastante en el grupo y que trajo como bastantes complejidades, ¿no? ¿Qué es mochila? ¿Qué es bolsa? No todo tiene que ser un transformer, ¿no? Tal cual. Puede definir una forma. Nos parecía interesante primero que los dos tienen como una escala similar, uno un poquito más grande, pero fíjense la manera de abordar el lateral, que es lo que da espesor. En uno de los casos aparece la base. En el otro de los casos no tiene base, solo aparece el lateral, ¿no? Ujú. Bueno, pero fíjense, entonces ahí hay una correlación entre forma y material. Y este material parece ser más un textil que me da otra posibilidad, ¿no? Fíjense que el anclaje está incluido en el cuerpo, ¿no? Atraviesa al volumen. En cambio, acá no. Y un poco esto que decía Javi, tampoco hay.
muchísima moldería. Ven que están las dos capas y el fuelle que está, se nota ahí unido, ¿no? Tal, Bueno, en este elemento aparece la costura ahí con un vivo que me ayuda a dar terminación. Hay un refuerzo en la base. ¿Eh? sí, también empiezan a aparecer como más tipos de insumos, si lo quisiéramos hablar así. O sea, Sí. hablamos de una tipología bastante parecida, pero con materialidades totalmente distintas en un caso y en la otra. Mm, Eh, o sea, ¿cómo puede ser que a través como de esta operación media morfológica del pliegue, doblar y demás podemos generar un volumen y cómo a través de otro tipo de herramientas podemos generar la otra otra mochila? historia, tal cual. Claro. Bueno, otro, ¿no? También, esto me hace acordar algo que hablamos en la clase. Había un grupo que estaba trabajando con una rigidez, ¿no? En el acceso, ¿no? No me acuerdo Ajá, qué grupo era. Y bueno, fíjense que acá se plantea una apertura muy neta, muy importante, ¿no? La apertura es un corte que uno hace en un volumen. Bueno, tiene una tal, dimensión fuerte, también tiene una rigidez, que está, miren, ahí se ve el vivo, ¿no? Entre el cuerpo y el cierre aparece un elemento de unión, ¿m? Que es el vivo. Fíjense que aparece una doble, la forrería, los bolsillos interiores, la vista, o sea, la terminación de ese bolsillo interior, es un bolsillo donde voy a tener mucho desgaste. Entonces, no me va a bastar únicamente con la forrería, tendré un vivo, un bies, ¿no? Y fíjense tal, después, como todas las partes constructivas, ¿no? Resulta que la tira, hay una costura en cruz en ese punto. Entonces, y después, ¿cómo el elemento constructivo lo puedo hacer como a partir en este caso del color, de los acentos de color en una pieza totalmente monocromática, empieza a funcionar como indicativo de dónde aparecen las rupturas o las discontinuidades, porque aparecen otras subfunciones del objeto, el poder llevarse, el poder abrirse, ¿no? Entonces, ¿no? No es un mismo material continuo, más allá de que el objeto es un continuo, ¿no? tal cual. ¿Y cómo se maneja esos acentos de color también? Como lo El decía y tú. punte, con la grifa, con el tiracierre, Claro, el con... contraste que hay, que está precisamente en ese acento, que es como una cantidad mínima de otro color que indicativo. Mm. Eh, Y fíjense acá, ¿no? El vivo, digamos, ¿dónde aparecen los vivos? En los lugares estructurantes del objeto. En la boca, boca es donde abordo, ¿no? En los laterales. Vamos a ver otro. ¿Eh? Esta cuestión del acceso, que uno siempre piensa el acceso en donde eh, habitualmente lo ve, pero habitualmente no ves el acceso por el lateral, ¿no? Lástima que no nos podemos acercar a ver un cachito. Ah, sí, ahí va. Fíjense acá. ¿Eh? Digamos, entre el forro y la piel exterior aparece el cierre. ¿Eh? Pero la tira aparece despegada de esa situación, ¿no? De cierre, forro, piel exterior. En general, el encuentro no resiste más de tres elementos, tres como mucho, ¿no? Tal cual. Qué Bueno. interesante la tipología. Esa y la al lado también me parece súper Mm, interesante. Es como las típicas mochilas playeras, viste, que se enganchan solamente con sí. una tira, digamos, y forman, le dan la morfología, la forma, y cómo se puede transformar e ir jugando con algo que es mucho más... Complejo, eh, ¿no? Porque acá estás teniendo justamente la operación de cambio. Digamos, nosotros tal podríamos tener cual. acá el bolso marinero, pero sin embargo hay como Ajá, una revisión de esa tipología, ¿no? Y aparece el bolsillo diferenciando esa situación de base, ¿no? tal cual. Y los laterales, que se nota que están, aparte funcionan con otro textil para otro uso, ¿no? Claro, la combinación de textil, la combinación de colores, también aquí también aparece el color como un indicativo en cierto sentido. Sobre todo la parte del cierre y demás, como ese contraste que se genera, está bueno. Vamos con otra. ¿Eh? Justamente volviendo a pensar en esto de los agarres, fíjense cuando el agarre es un continuo, como en este caso,
de la pieza. Y esa idea fuerza o idea de diseño del continuo está dicha a partir de varios elementos, a partir del agarre, a partir del color y a partir del material, ¿no? Lo que no significa que no haya intervenciones específicas, porque seguramente donde la tira ahí atraviesa, fíjense, ¿no? Hay una costura reforzada, ¿no? Hay como aparece como otro elemento, como una pequeña pestañita. Es fuerte Ah, tener un corte en una superficie, ¿no? Con sí, lo cual obvio. hay que ser consciente también de eso. Y en el otro, en el opuesto, ¿no? Fíjense cómo hay una interrupción del material, ¿no? Hay un punto fijo y un punto móvil, un punto fijo y un punto donde registro, ¿no? Hay una vista, algo muy típico de los bolsos, las carteras. ¿Por qué aparece la vista? Y porque es una zona donde probablemente del otro lado que no veo enganche el cierre, enganche la forrería. Entonces, donde engancho más de un elemento, tengo que tener un elemento de un vínculo, lo que llamamos un vínculo. Fíjense que hay un cambio de materialidad, ¿eh? Este parece ser un textil y el otro cuero, típico de la marca, ¿eh? El cuero está también trabajado al corte, es decir, no está doblado, tiene otra resistencia. En general, el cuero al corte uno lo usa para zonas de agarres o zonas cuando querés estructurar una forma y definirla por sus aristas, sino por su envolvente, ¿no? Claro, También tiene todo un tratamiento, ¿no? Si es una tira, no va a ser la tira de cuero nada más, sino que va a tener la tira, una estructura de cuero flex, una estructura de cuero, cosa de que me dé resistencia a la tracción, si no el cuero se estira, ¿no? claro, Una terminación de borde, van a encontrar todo lo que son tintas de borde, ¿para qué? Para proteger, para unificar las capas. Va a haber una costura de un lado y del otro, a ver si la vemos acá. ¿Por qué? ¿Y porque no me bastan los pegamentos? No, no sé. Bueno, ahí sí se ve. Ahí tengo una costura, ahí tengo otra costura. Los pegamentos con el tiempo envejecen. Fíjense las incisiones de registro, que no es una forma circular, sino que es como una gotita. ¿Para qué? Pues no se rompería, ¿no? Hay una relación entre el espesor y el diámetro de la incisión, ¿no? Como una regla donde siempre tiene que ser un poquito más grande que el espesor, si no, el material se quiebra. Bueno, la idea es que ustedes puedan empezar a pensar, no que repitan, sino que puedan empezar a pensar en estas cosas. Estas cosas también es diseño, el pensar en el detalle, en la totalidad de la pieza, ¿no? Vamos a la siguiente. Si se llega a cortar, nosotros vamos a grabarlo y vamos a seguir en otro Zoom. Puede pasar eso, ¿eh? No queremos apurarnos, ¿eh? de última lo unificamos. No sé cómo unificarlo, pero le haremos dos links. Bueno, fíjense, vamos a achicar un cachito, ahí así ven la totalidad de las piezas, ¿no? Dos contenedores de gran tamaño, en este caso, donde fíjense que en uno está definido por como dos subpiezas. Tengo la pieza total y dos subpiezas. El hecho de justamente definir con dos partes hace que por otro lado tenga que hacer como una acción integradora. Digo, entonces, ¿dónde está integrado a partir del material y el color? Sí aparecen los acentos en esta pieza monocroma, si no, no sabría por dónde abordarla, ¿eh? Entonces, bueno, aparecen los acentos y hay como una decisión, no hay millones de decisiones. Bueno, el acento es de colores, color a contratono, ¿no? Eh, en el otro también una única pieza, pero tiene otra generación conceptual, ¿no? Donde la uno por estas tiras gigantes y voy particionándola en el horizontal, ¿eh? Fíjense qué elementos aparecen. Esto me pareció interesante lo que vos comentaste al comienzo. ¿Qué insumos, con qué insumos resuelvo? ¿No? Y que no es Ujú. el insumo, lo pongo al final, sino que el insumo también es parte del De la proyecto, ¿no? cual. Fíjense, el insumo de la tanca. ¿Con qué tiene que ver tipológicamente? Y con el bolso marinero. ¿Y cómo es esto que no es un bolso marinero, pero que tiene un insumo del bolso marinero? ¿No? Lo que se tiende a hacer mucho en los proyectos, sobre todo los proyectos universitarios a veces, es como dejar la materialidad para el final. Es como armo el proyecto y demás, y después resuelvo con qué materialidad voy a llegar a esto.
pero es súper importante también poner la materialidad en un inicio y que también ese sea como el punto de arranque del problema de diseño o de la resolución. Mm, sí. ¿Cuándo acaba el proyecto? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, también pensando en esta cosa del fragmento y la unidad, ¿no? Como dos piezas diferentes, ¿no? Eh, esta de I3, fíjense que hay como una voluntad de ser una, pero en definitiva está como cortada, ¿no? Eh, Cuenta, y me pregunto esto, ¿cómo será cuando está completamente lleno? ¿Ven que hay espacios de sombra ahí que denotan que ese bolsillo tiene una posibilidad de expansión, compresión? Y eso lo vislumbro también en su lateral, ¿no? Hay como un montón de insumos, ¿no? El cierre, el agarre, los reguladores, los tiracierres, los tip-top acá, ¿no? Eh, y la decisión de color justamente va en ese sentido. Es tal cual. monocromo y aparece el negro y donde aparecen justamente los abordajes, los registros, ¿no? Eh, y bueno, y en este otro caso de la marca Mandarina DAC, que bueno, ya de por sí tiene una cuestión como de definición de elementos únicos, ¿no? Pero también aparecen estos insumos, ¿no? El insumo de donde aparece la marca aparece acá, pero también aparece acá. ¿Eh? El textil tiene una textura, entonces si tiene tanta textura el textil, el color baja. Siempre hay como una ponderación de variables, ¿no? Y si le doy mucha altura a la textura, bajo el color, ¿no? Tal, Digamos, no puedo estar como con todos a la vez, ¿no? Sobre todo en un objeto pequeño, un proyecto pequeño, ¿no? tal cual. Y es interesante también el tema del color en sí, la ponderación que se le da a cada uno. En uno que es como súper contrastante, que utilizamos un blanco y un negro y contrasta absolutamente, y en el otro que se usa un mismo color con diferente tonalidad. Y eso está bueno también. O sea, a pesar de que son elementos como fragmentados, como decías tú en el caso de I3, eh, se tiende a ver, o sea, ¿qué pasaría si en ese caso, en vez del negro, fuera blanco? ¿Se sigue viendo igual de fragmentado, como visualmente? Mm, Eh, Está bueno hacerse esa sí. pregunta. No, me acerqué un poquito porque, bueno, hablábamos en la otra clase de justamente esto de los insumos de la tira. Fíjense que si solo analizo la tira, en la tira tengo un montón de elementos. Tengo la tira, tengo el vínculo con esta argollita que después toma al objeto, ¿no? Tengo el regulador. Dentro de la tira pasan cosas. No tengo el bordado donde tengo el regulador, porque tendría un relieve y no pasaría por ahí. Tal ¿No? cual. Entonces, bueno, fíjense que a veces dibujamos la tira, y bueno, y como dice esto Javi, queda para resolución. También que uno va Ujú. resolviendo de lo general a lo particular, pero son cosas a pensar como un ejercicio, ¿no? De pensar la totalidad y la parte siempre como con un ida y vuelta. No sé si me Tal explico, cual. ¿no? Bueno, otro, hablando de este tema de los detalles, ¿eh? Fíjense una tipología muy básica. Esta es la tira del que vimos de I3, pero del otro lado, ¿no? Ok. Fíjense, el agarre. No es el agarre parece acolchonadito, pero después tengo un vivo que le da terminación a eso. Ese acolchonadito tiene costuras que hacen que no sea una superficie infinita, sino que la costura que hace va comprimiendo esas pieles que tengo en el interior. ¿Eh? Sobre eso tengo el regulador, pero el regulador no va directo, sino que tengo otra piecita que lo sostiene, la aprovecho para gráfica. ¿M? Y en esta riñonera, donde, bueno, no paso abruptamente de una dimensión a una más chiquitita. Podría haber, esto lo podría haber, y si yo tengo un eje acá, la podría ir reduciendo hasta llegar a esta dimensión. O en este caso la superpongo. El superponer me da más resistencia al momento de tener una pieza que va a estar todo el tiempo traccionada, ¿no? Ujú. O este tema del cierre. Hay un cambio de materialidad con el cierre. O tengo una vista, si tengo un cierre de nylon, por ejemplo, como en este caso cambia la materialidad ahí. Tengo una vista como de un símil cuero o algo por el estilo, ¿no?
justamente que protege el lugar donde estoy montando ambas piezas. La vista es eso. Se llama vista, es raro que se llame, bueno, vista porque se ve, ¿no? Pero es un Tal- lugar de protección a ese vínculo, ¿no? Bueno, otro, yo creo que es el último y tenemos algo más para mostrar. Esto de los cambios dimensionales, ¿no? Que se dio bastante. Ah, sí, esto, digamos, sí, como evitar el transformer. Y si es una decisión, es una decisión. Fíjense que es el pliegue. El concepto de esta pieza es el pliegue, que está dado por un núcleo y una cuestión simétrica, a un lado y al otro. No hay más que eso. Bueno, ni más ni menos, ¿no? Pero, y bueno, y todo va en función del pliegue, cuando se abre, pero también cuando se cierra, ¿no? tal. Y es como lo que hablábamos en el principio, Bueno, está ahí. como un justo diseño que es tan potente como el pliegue puede transformar morfológicamente una pieza en tantas variantes también. Esta Eh, es una, esta es otra, ¿eh? Fíjense, sí, el camino de esta y el camino de esta, acá. ¿no? Está bueno. Y fíjense que la decisión cromática es una, acá hay monomaterial, acá hay dos materiales, Uno ¿no? que es más opaco, otro que es más brillante, siguen siendo negros los dos, o Mm. no sé si hay gris, pero también da posibilidad en el punto de vista como estético, comunicacional, esto del brillante del mate utilizando la monocromía. Bueno, vamos a dejar de compartir. Tenemos algo más para compartirles, un poquito en función, no sé si nos queda tiempo, pero un poquito en función de las presentaciones y demás. ¿No? No es el trabajo que ustedes tienen que hacer, que eso está bueno porque uno lo mira con distancia, trabajo Mm. de PA2, pero que está bueno cómo está presentado. Fíjense que es claro el tema, ¿no? En el caso de ustedes es el contenedor en el ámbito educativo, haría foco en eso, porque hay diferentes grados de tema de educación, tomaron los de educación nivel superior, scouts, me vienen a la mente diferentes proyectos, ¿no? Entonces haría foco en eso, en esa identidad, que ustedes le den esa identidad. ¿A partir de qué tiene esta identidad? 10 minutos nos quedan, pero igual nos queda. A partir de qué elementos o de qué rasgos tengo la identidad esta del tema que ustedes están desarrollando, del color, de alguna gráfica. ¿Tiene un nombre el objeto? El nombre muchas veces define el proyecto, las operaciones que hago en el proyecto. ¿Eh? Entonces fíjense que aparece el objeto presentado desde el frente, desde un escorzo. En este caso, trabajar en una propuesta compleja donde la estampa era determinante. Aparecen los avíos, las variables, qué operaciones voy haciendo morfológicas hasta llegar al objeto, las propuestas de De cambio de variabilidad textil, textor, la escala, eje funcional, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona con los objetos, con el cuerpo, sin los objetos? ¿Eh? Bueno, y acá tiene un objeto ornamental, no mucho más, pero fíjense que el panel tiene un orden, una jerarquía de lectura, hay una grilla sostén, una retícula en el armado de ese panel, no están las partes por cualquier lado, hay una jerarquía de la información, hay una relación otra vez al tema. ¿M? Poco para que piensen esas cosas, ¿no? Bueno, armo el panel, ¿cómo armo ese panel? ¿Eh? Bueno. igual. En ese sentido, ténganlo presente. ¿Mm? Sí, lo que siempre le decimos también, por ahí en el eje tecnológico, que mayoritariamente tipo ponen, tienden a poner cómo llegaron a la resolución del proyecto en sí, traten de jugar también con materialidad que por ahí no la pueden trabajar en el proyecto final, pero que en definitiva sí va a ser su proyecto más valioso y le va a dar un valor agregado, poniendo esa materialidad en el panel, cómo lo harían hipotéticamente. Claro, Eh, no se limiten a lo que no pueden hacer en la maqueta, ¿no? Tal cual. Porque bueno, el proyecto también es parte de eso, ¿no? Sí, Es poder estar anticipado a determinadas tecnologías. Tal vez sí, ustedes sí. se encuentran que están haciendo un proyecto donde la tecnología todavía no está del todo desarrollada. Bueno, justamente la capacidad de un proyectista es poder anticiparse a su tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno esto que dice Javi, ¿no?
Ay, levanté la mano, voy a bajar la mano. Bueno, bueno, un poco queríamos esto, redondear un poco algunas ideas de las correcciones que estuvimos viendo en la clase pasada, em, acompañarlos, ¿no? Aunque sea a la distancia un poquito, no dejen para el último día las cosas, aprovechen este fin de semana, reúnanse entre ustedes, no trabajen todo virtual, reúnanse, son momentos irrepetibles. Hoy quedo sin voz, Javiera. ¿Vos? Ah, no, ahora sí, ahora sí, ahora sí, A ahora ver. sí. No se van a volver a tener estos momentos donde se encuentran con sus compañeros para armar la entrega, para compartir la cotidianeidad hasta de la vida en común. Así que bueno, aprovechen ese tiempo. Y bueno, les vamos a subir esto al Padlet, ahora lo convertimos en grabación, les vamos a dejar un link de YouTube. Ustedes ahí con ese link pueden acceder a esta pequeña conversación. No, no es ni siquiera una clase, una conversación. Los podcasts de Javi y Vicky van a hacer esto. Ay, Argentina-Chile. Bueno, Dios. Yo les quería decir eso, que no dejen tampoco el panel para el último día, que es lo que a veces se tiende a hacer, tratar de resolver la maqueta primero y el último día y las últimas horas que quedan, tratar de resolver el panel, porque bueno, en definitiva, nada, el panel tiene mucho peso en este proyecto universitario y también en el proyecto profesional de la vida laboral, digamos. Entonces, métale mucho, mucho a eso. bueno, yo tengo la grabación y me quedo chusmeando con Javier, así que los saludamos. Que le Chao vaya bien. chicos, chao. Detenga la grabación. Detener.